Calle Yacaré, si no la conoce. La Ciudad Vieja es el casco antiguo de Montevideo y actualmente es también uno de los barrios de la capital uruguaya. En ella se encuentran numerosas empresas, ministerios, centros culturales, oficinas estatales, bancos, museos y galerías de arte. En 1726, Bruno Mauricio de Zavala fundó la villa de San Felipe y Santiago de Montevideo. Aunque ya habían algunas construcciones, junto con los primeros colonos llegó la familia del prócer uruguayo José Gervasio Artigas. La ciudad estuvo rodeada de una muralla que la protegía de posibles invasiones hasta 1829. De esta aún se conserva pequeños tramos de su estructura y la emblemática Puerta de la Ciudadela. Esta se empezó a construir en 1742. Actualmente se encuentra a un lado de la Plaza Independencia. La puerta da inicio a la peatonal Sarandí y conduce al centro de la Ciudad Vieja. La muralla es recordada en varias calles, como la calle Brecha, bautizada de esta manera por estar ubicada en el punto donde los ingleses lograron atravesar la muralla para la toma de la ciudad durante la invasión inglesa de 1807. En 1992 la calle Sarandí pasó a ser peatonal y para 2005 la peatonal fue extendida más allá de la Plaza Matriz. Sobre la rambla portuaria se encuentran las bóvedas de la muralla, donde antiguamente estaban los depósitos de pólvora y cuarteles. Luego de los carros alegóricos llegará el Marqués de las Cabriolas. Soy el novio de la luna, esta noche bacanal. El tramo de la Rambla de Montevideo, situado en la Ciudad Vieja, llamada Rambla Portuaria, fue hecho como una vía de rápida circulación para facilitar el transporte desde y hacia el puerto de Montevideo. La Ciudad Vieja alberga edificios y lugares públicos de carácter histórico tales como la Plaza Matriz, Plaza Zavala, la Catedral Metropolitana de Montevideo o Iglesia Matriz, Museo de Historia Nacional, el Museo Figari, Museo Gurvich, el Museo de Arte Precolombino e Indígena, MAPI, el Teatro Solís, el Museo de Artes Decorativas en el Palacio Taranco, el Templo Inglés, el Museo de Torres García, el Museo del Carnaval, el Cabildo, donde se encuentra el Museo y Archivo del Cabildo de Montevideo, la sede central del Correo Uruguayo. También podemos encontrar parte del puerto de Montevideo, el mercado del puerto, la sede central del Banco República, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Turismo, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, además de la aduana, centros culturales como al pie de la muralla, donde se encuentran una exhibición del resto de la muralla de Montevideo. Además se puede hacer un recorrido histórico sobre la fortificación. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrón. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberáis? En la vieja ciudad de Montevideo era encargada de resistir el último embiste de un ataque enemigo. Ocupaba la mitad del terreno en donde actualmente se encuentra la Plaza Independencia. Su único acceso era desde el sector interior de la ciudad, teniendo que pasar sobre un puente levadizo. Fue trasladada en 1879 hacia la Escuela de Artes y Oficios. En 1959 fue devuelta a su lugar original. En marzo de 2009 se reinstaló. Luego de 4 años de acondicionamiento, el equipo técnico a cargo logró que el pórtico tuviera la misma textura y color. En ella se celebran importantes ceremonias dirigidas por el arzobispo de Montevideo. Además existe un párroco como las demás parroquias. También se realizan conciertos corales, bodas, como se acostumbraba ya por el siglo XIX. En la institución se encuentran los restos de figuras ilustres de la ciudad, religiosas o no, como lo son el primer cardenal del Uruguay, Antonio María Barbieri, el primer presidente de la República, Venancio Flores, el sacerdote Damaso Antonio Larrañaga, el líder de los 33 orientales, Juan Antonio Lavalleja, el expresidente Fructuoso Rivera, el primer arzobispo del Uruguay,
Uruguay, Mariano Soler, Joaquín Suárez, expresidente de la República, o el primer obispo de Uruguay, Jacinto Vera. Una característica no muy conocida es que una de sus torres es más grande que la otra, además de que su campana suena cada 1 hora, dando tantas campanadas como la hora indique. Por ejemplo, si son las 4 de la tarde, la campana suena 4 veces. Ubicada enfrente a la Catedral Metropolitana de Montevideo, era la plaza mayor de la ciudad fortaleza de San Felipe y Santiago. Era el único espacio público conseguido como tal, y su trazado y ubicación infringieron en gran parte las disposiciones de las leyes de Indias. Su nombre es en honor a la Constitución Española de Cádiz de 1812. Hasta las primeras décadas de la independencia fue centro de la vida ciudadana. Actualmente es eje turístico y comercial de la ciudad vieja junto a la peatonal Sarandí. En 1867 se inauguró la primera fuente pública en la plaza. La fuente actual de la plaza se inauguró en 1871, mismo día en que se empezó a presentar servicio de agua potable. Fue construido entre 1804 y 1812 por el arquitecto Tomás Toribio. Es símbolo y testimonio del Montevideo de la época colonial española, además de un lugar emblemático dentro de la historia de la República, ya que en 1830 fue el lugar donde se juró la primera Constitución. En 1975 fue declarado Monumento Histórico Nacional. En él también funciona el Museo y Archivo Histórico Cabildo de Montevideo. Perdido en el sur, entre gallegos y gitanos. Soy un criollo mestizo y cantor que se acunó con el tango compadrón. Madre milonga llorando su amor, padre tambor africano y el paso doble de un barco a vapor. En el año 1840 en Montevideo se formó una sociedad de accionistas dedicada a la construcción y empresa de un teatro. Esa sociedad fue causa de la iniciativa tomada por Juan Miguel Martínez y Antonio Ruiz. Más tarde se les unirían Vicente Vázquez, Luis Lamas, Juan Benito Blanco, Ramón de Artagabeitián, Manuel Herrera y Oves, Francisco Farrial y Florentino Castellanos. Ellos formaban la comisión directiva de la sociedad, que llegó a tener 156 empresarios. La primera reunión de la llamada Empresa para el Nuevo Teatro de Montevideo fue realizada el 16 de junio de 1840. Allí se argumentó la construcción como la expresión de un espíritu libre empresarial, el cual se preocupó de dar a la sociedad del Estado Oriental del Uruguay un teatro que esté en armonía con la prosperidad y la riqueza de la República, justificado como una necesidad indispensable para nuestra sociedad a la altura que ha llegado la Ilustración y comercio. Luego de muchos años de idas y venidas, el Teatro Solís se inauguró el 25 de agosto de 1856. Su reapertura fue el 25 de agosto de 2004, exactamente 148 años después de su inauguración.
Es un edificio histórico de Montevideo. Este ocupa el terreno donde estuvo ubicado la Casa de Comedias, el primer teatro de Montevideo en la época colonial. Se encuentra frente a la Plaza Zabala. Los hermanos Félix José y Hermenegildo Ortiz de Taranco arribaron a Uruguay a finales del siglo XIX, contratando en 1907 a los arquitectos Charles Louis Giraud y Jules Léon Chiflot para la realización de su residencia. La empresa constructora de John Adams, responsable de obras como el Hospital Británico, fue la encargada de la construcción, la cual inició en 1908 y concluyó en 1910. Para 1943, en el edificio se instaló el Ministerio de Instrucción Pública y para 1972 se convirtió en sede del Museo de Artes Decorativas. 7 años más tarde, en 1979, en la residencia fue donde se firmó el Acta de Montevideo, donde se logró la intervención papal para solucionar el diferendo fronterizo entre Chile y Argentina por el canal de Beagle. Milonga de ojos dorados, cántale a la que yo quiero. Tu corazón, compañero, musical y acompasado. Vaya volando a su lado y dígale que no puedo vivir. Nombrada en homenaje al fundador de Montevideo, Bruno Mauricio de Zabala, fue concebida luego que el dictador Lorenzo Latorre mandara demoler el fuerte de la ciudad y construir allí una plaza en 1878, pero no fue hasta 1890 que se inauguró, luego de ser durante 12 años un terreno baldío. El arquitecto paisajista ubicado en la Rambla 25 de agosto, es parte del marco de museos de identidad, dado que su principal objetivo es el de mantener la tradición de la principal fiesta del Uruguay. Fue inaugurado en noviembre de 2009, aunque el lugar físico donde se encuentra se comenzó a construir a principios del siglo XX. La Corporación Nacional para el Desarrollo es quien lo administra, junto con la Intendencia de Montevideo, Ministerio de Turismo y Deporte, la Administración Nacional de Puertos y desde 2015 el Ministerio de Educación y Cultura. En el mismo podemos encontrar muestras sobre el candombe, la historia del carnaval uruguayo, así como sobre los viejos tablados. El museo guarda parte de la obra del artista Joaquín Torres García. Luego de fallecer su viuda Manolita Piña, junto a familiares y amigos del artista, decidieron crear el museo para mantener su legado. En 1955, más exactamente el 28 de julio, se inauguró en un local que lo había cedido la Intendencia de Montevideo, en el 1903 de la avenida 18 de julio. 12 años después se traslada del subsuelo del Ateneo de Montevideo, donde se encontraba el taller Torres García, donde estuvo hasta 1975. Hasta el final de la dictadura cívico-militar en Uruguay estuvo sin sede. Ya en 1986, luego de finalizada la dictadura, se crea la Fundación Torres García, la cual fue dirigida por Manolita Piña, con la participación de los hijos del matrimonio, Augusto y Olimpia. Fue posible la reapertura del museo gracias a un convenio con el Estado uruguayo y la Generalidad de Cataluña. Desde 1990 mantiene su ubicación sobre la peatonal Sarandí. Inaugurado en 2010, busca conservar la obra del pintor uruguayo Pedro Figari. Depende de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Fue creado bajo el artículo 535 de la Ley número 18.719, que cita: crease el Museo Pedro Figari, dependiente de la División de Artes y Museos de la Unidad Ejecutora 003, Dirección Nacional de Cultura, que tendrá como cometido la protección y difusión del acervo estatal del pintor Pedro Figari Solari y la organización del correspondiente Premio Figari. La sede del mismo se ubica en la calle Juan Carlos Gómez, 1427, edificio diseñado por el arquitecto José Raffo y construido en 1914. Es considerado patrimonio arquitectónico de la Ciudad Vieja, se encuentra cerca de otros museos, galerías y centros culturales, al igual que de otros edificios históricos de atractivo turístico.
Se encuentra en la calle 25 de Mayo. Guarda una valiosa colección arqueológica y etnográfica de los pueblos originarios de América. Exhibe y conserva expresiones culturales de estos pueblos, como son su tecnología y creencias. Es un proyecto cultural mixto entre la sociedad civil y la Intendencia de Montevideo. Fue proyectado por el arquitecto español Emilio Reus a finales del siglo XIX. En 1986 fue declarado Monumento Histórico Nacional. El edificio también albergó el Ministerio de Defensa Nacional antes de ser sede del MAPI. El principal puerto comercial de Uruguay se ubica sobre el río de la Plata, en la bahía de Montevideo. La ciudad vieja fue creada por necesidad estratégica aprovechando la bahía natural, siendo el puerto durante la época colonial un lugar estratégico militar para contener el ejército portugués que estaba en la zona. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. el tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo 1000 hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado.